Bueno, ahora vamos a ver la reseña de este libro. Este libro es de Sigmund Freud, es toda la historia de él y su método. Es un libro de la colección Salvat, comprende la psicología. En sí fue fue la primera entrega de esta colección, ¿verdad? Donde dice aquí que el pensamiento de los grandes psicólogos, por fin explicado de manera rigurosa, sencilla y accesible. Dice que la primera colección escrita y desarrollada por un equipo de expertos psicólogos que permite comprender, gracias a un lenguaje directo y una exposición clara, a los grandes psicólogos y psicoanalistas de la historia que han indagado el alma humana y los secretos de las relaciones personales, desvelando las dinámicas de la sociedad y las partes más profundas de nuestro ser. Aquí está, el primer libro es el Sigmund Freud, después viene el de Carl Gustav Jung, Klein, Fromm, Winnicott. Dice que es un patrimonio accesible gracias a un equipo de expertos, el Comité Científico de Prestigio Internacional, un equipo de investigadores y profesionales internacionales de primer orden dirigido por Anna Giardini, psicóloga y psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Italiana de Terapia Cognitivo-Comportamental y profesora de la Universidad de Pavia, ciudad donde se desarrolla su actividad clínica, y autora de numerosas publicaciones. Forman también parte del equipo de investigación Ilaria Baiardini y Francesca Sicuro, psicoterapeutas de orientación cognitivista; Bárbara Cacciola, psicoterapeuta especializada en la rehabilitación de los trastornos del aprendizaje; y las psicólogas Marina Maffoni y Laura Rancini. Dice, un proyecto editorial inédito que recorre la vida y la época histórica de cada pensador, ofrece herramientas prácticas como esquemas recopilatorios y destacados, analiza los pilares del pensamiento psicológico desde los orígenes hasta nuestros días, propone bibliografías especializadas dirigidas a quien desee profundizar. Dice, el psicoanalista, al igual que el arqueólogo, en sus excavaciones para alcanzar los tesoros más preciosos, aquellos más profundos, debe antes poner al descubierto, uno tras otro, los distintos estratos de la psique del paciente. Sigmund Freud. Aquí está los grandes nombres de todas las corrientes de pensamiento de la psicología. Viene primero Freud. Dice, Sigmund Freud representa una de las figuras más importantes del pensamiento contemporáneo, partiendo de la búsqueda de nuevos tratamientos para las enfermedades mentales. El padre del psicoanálisis exploró los abismos del inconsciente y las estructuras de la mente, interrogó los sueños y los lapsus, desafió la moral de su tiempo, interpelándose sobre la sexualidad y sobre el peso de nuestro equilibrio psíquico. Lo tenemos a Carl Gustav Jung. El fin de la asociación entre Carl Gustav Jung y Sigmund Freud fue decisiva para el mundo del psicoanálisis. Jung desarrolló pronto la idea según la cual el individuo está incluido en un fluir colectivo que condiciona enormemente las fantasías, los símbolos y las actitudes de cada uno. Fue el primer psicoanalista que descartó los criterios de causa-efecto y de espacio-tiempo lineal para recurrir a conceptos como el de la simultaneidad, en busca de una visión más humanista y holística
de la psique humana. Y lo tenemos a Klein. Melanie Klein dice, ha hecho de la observación infantil la base de sus teorías. Ha analizado las fantasías, el comportamiento, las asociaciones y las creaciones de los niños, comparándolas con las observaciones de los adultos para dar forma a sus teorías sobre los primeros estadios del desarrollo. Melanie Klein dio fundamento científico a sentimientos universales como la envidia y los celos, y echó las bases para el estudio de psicosis presentes desde la más tierna edad, como la depresión y la esquizofrenia. Acá dice, del psicoanálisis al cognitivo, de la teoría impersonal a la psicología comportamental, de las corrientes de influencia neurológica a aquellos más próximas a un pensamiento filosófico, más de un siglo de psicología a través de sus principales pensadores. Tenemos aquí a Fromm. Erich Fromm vivió entre las dos guerras mundiales y vio nacer, consolidar y extinguirse muchos regímenes totalitarios que ha influido su pensamiento. El individuo para Fromm no es una mónada, sino un mundo dentro del mundo, un sujeto incluido en el campo de fuerzas de la realidad. Por primera vez, el psicoanálisis se convierte en psicología social. Y luego tenemos aquí a Donald Winnicott. Inició una concepción de relación entre niño y realidad que aún hoy define la psicología interpersonal. Términos como objeto tradicional, la legendaria manta de Lunus es un ejemplo de ello, y Madre Buena revolucionaron el pensamiento sobre el niño, que se convirtió en sujeto de relaciones afectivas y cognitivas, en contraposición con el concepto freudiano de perverso polimorfo. Y lo tenemos aquí a este otro pensador psiquiátrico, Jacques Lacan. Aplicó el psicoanálisis a un mundo que nadie antes que él había abordado, el del lenguaje y el imaginario de los seres humanos. Concebir el inconsciente como lenguaje quiere decir unir el psicoanálisis a la lingüística. Freud a Jacobson. Lacan introdujo además conceptos revolucionarios como el estadio del espejo, el otro y el fantasma. Aquí vienen ya las corrientes. Desde 1879. Aquí vienen todos ellos. Y siguen las principales corrientes. Pues en sí es una colección muy completa. Bueno, pero vamos a ver aquí lo que es nuestro libro, que es, vamos a ver cómo está la colección. Vamos a ver a Sigmund Freud, el fundador de la psicología. Aquí lo que les quería comentar de este libro es de que los autores, fíjense aquí, los autores, como dice aquí, dice, es Anna Giardini, Ilaria Bajardini, Bárbara Cacciola, Marina Favoni, Laura Rancini y Francesca Sicuro. Aquí en el índice viene dividido como dicen tres: la vida y la época, la importancia de Freud y su método, y el pensamiento. Entonces aquí en la introducción dice: han pasado más de 100 años desde que Freud comenzase a publicar sus obras, unos libros que han cambiado la historia del pensamiento sobre el funcionamiento del ser humano. Dice, Freud representa en la psicología un papel análogo al de Einstein en la física.
Dice, Irma, Dora, Elizabeth, Von R. o Hans se han convertido en pacientes célebres en todo el mundo y han expoliado el pensamiento y la imaginación de un gran número de futuros profesionales y también de profanos. Pues aquí viene la vida y su época, vamos a ver. Bueno, aquí viene una cronología. Vamos a ver cómo está aquí la cronología. Dice que es en la parte izquierda viene la historia y en la derecha Sigmund Freud. Dice que primeramente en 1848 Francisco José de Habsburgo sube al trono del Imperio Austriaco. O sea, todavía no nacía aquí Sigmund Freud. En el 48 y en el 49 en Europa se desarrollan varias revoluciones conocidas como la Primavera de los Pueblos, que ponen fin a los regímenes absolutistas impuestos tras el Congreso de Viena del 14 y el 15. Y aquí por fin en el 1856, el 6 de mayo nace Sigmund Freud. En el 59, dice, las tropas franco-españolas conquistan la ciudad de Saigón, comienza la colonización francesa de Indochina. Bueno, aquí Freud tenía 3 años y en el 60, cuando Freud tenía 4, la familia de Freud se traslada a Viena. En el 61, Abraham Lincoln asume la presidencia de Estados Unidos y en Europa, Víctor Manuel II se convierte en el primer rey de la Italia unificada. En el 66, o sea, a los 10 años de Freud, Italia y Prusia firman una alianza contra el Imperio Austriaco. En el 67, un año después, o sea, cuando Freud tiene 11 años, Austria reconoce la autonomía de Hungría y nace el Imperio Austrohúngaro. En el 70, Napoleón III asume la dignidad de rey de Francia. La república se convierte en una monarquía constitucional. En el 73, Freud se matricula en la Facultad de Medicina, aunque no abandona su interés por la filosofía. En el 81, Freud se licencia o se gradúa. Entonces aquí 56, 76, ok. Y en el 86, Freud trabaja en París con Jean-Martin Charcot. A su regreso a Viena contrae matrimonio con Martha Bernays. Bueno, Martha Bernays, entonces se casa Freud a los 30 años. En el 89 se inauguró la Exposición Internacional de París, así como su mayor atracción, la Torre Eiffel, en el 89. O sea, en el 89, cuando a los 33 años de Freud, la Torre Eiffel se inaugura. En el 95, Freud publica con Joseph Breuer su primer libro, Estudios sobre la histeria. En el 98, España y Estados Unidos firman el Tratado de París, que pone fin a la guerra de Cuba y por el que se ceden los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El Imperio Español llega a su fin. En 1900 se publica La interpretación de los sueños, su primer libro importante. En 1901, La psicología de la vida cotidiana, primer viaje a Freud a Roma, a la que regresará en diversas ocasiones. En el 5, publica 3 ensayos sobre teoría sexual. En el 8, primer Congreso Internacional del Psicoanálisis. En el 9, viaje a Estados Unidos para dictar un ciclo de conferencias en la Clark University. Y en 1910, fundación de la Asociación Psicoanalítica Internacional, o sea, en plena Revolución Mexicana. Acá en 1911 dice que José Ortega y Gasset publica en el periódico La Lectura un largo artículo dividido en 3 partes titulado Psicoanálisis, una ciencia problemática. Se trata de la primera noticia que se tiene de las investigaciones de Freud y Breuer en España. En 1913 publica Tótem y Tabú. En el 14 está de la Primera Guerra Mundial. En el 16, batallas de Somme y de Verdún. En el 17, Lenin da el golpe de Estado que pone fin a la monarquía zarista. En el 18, fin de la guerra y disolución del Imperio Austrohúngaro. Aquí sí es el fin de la Primera Guerra Mundial y el Imperio Austrohúngaro se desintegra
en 1918. En el 20 publica Más allá del principio de placer. En el 22 Mussolini toma el poder en Roma. En el 23 El yo y el ello lo publica. El siguiente libro, Primera manifestación del cáncer de mandíbula. En el 27 publica El porvenir de una ilusión. En el 29 se hunde la bolsa de Wall Street y se inicia la crisis económica. En el 30 publica El malestar en las culturas. En el 33 Hitler alcanza el poder en Alemania. Y aquí creo que es cuando Einstein se viene a Estados Unidos. En el 38 Alemania se anexiona a Austria y en ese mismo año Fred huye a Londres. En el 39, un año después, el 1 de septiembre estalla la Segunda Guerra Mundial y Fred fallece el 23 de septiembre de 1939 y tenía 82 años de edad. Entonces vamos a leer más aquí en la vida, algo de la vida de Sigmund Freud. Dice los primeros años. Dice Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en la localidad de Freiberg en Margerén, hoy Pribor en la República Checa, situada en el corazón de Moravia, una región del Imperio Austriaco a la que su familia, dedicada al comercio, se había trasladado. El padre Jacobo, de carácter débil y acomodadizo, se había casado en 2 ocasiones anteriores y al contraer matrimonio por tercera vez contaba ya con 2 hijos, Emanuel y Philip. Dice, la situación resultó algo peculiar, ya que su nueva esposa, Amalia Nathanson, era más joven que el primogénito. Bueno, aquí está con su papá, aquí en la fotografía, para que vean. Dice, los estudios y el mundo de trabajo, la familia y las primeras teorías. Bien, aquí está Freud de joven, acá toda la familia, entre 2 siglos, aquí con sus compañeros psicoanalistas, el éxito del psicoanálisis y la guerra. Bueno, aquí dice, por ejemplo, dice, en 1906, Freud cumplió 50 años. Su vida cotidiana transcurría, fíjense cómo transcurría su vida, con un ritualismo complaciente. Todo se desarrollaba de acuerdo con un programa muy preciso. Se despertaba a las 7, pasaba consulta desde las 8 hasta el mediodía, comía a la 1 en punto con el resto de la familia. Por la tarde daba un paseo, adquiría algún cigarro si lo estimaba oportuno y proseguía con las visitas desde las 3 hasta las 9 de la noche. Tras la cena, jugaba una partida de cartas o se dejaba caer por algún café. Luego investigaba o escribía hasta la 1, momento en que se iba a dormir. El sábado daba clases en la universidad de 5 a 7 y posteriormente rendía su visita semanal a su amigo Leopoldo Congenstein para la habitual partida de cartas. Eso es lo que era la vida de Freud. Aquí está el éxito del psicoanálisis y la guerra. Aquí siguen más personalidades. Los últimos años y el exilio. Aquí ya Freud ya casi con 82 años. Dice con todo, dice, a sus 82 años se resistía a la idea de traicionar y abandonar la ciudad donde siempre había vivido, a pesar de la insistencia de sus amigos y colaboradores. Dice que su fiel amigo Ernesto Jones contaba una anécdota nacida a raíz de su empeño por vencer sus últimas reticencias. Dice, durante el naufragio del Titanic, las calderas estallaron y el capitán cayó al mar. Al ser rescatado, argumentaba una y otra vez que había cumplido con sus obligaciones como oficial, ya que no había abandonado la nave, sino todo lo contrario. Total,
ya dice que el 6 de junio de 1938, por fin Freud desembarcó en Londres en compañía de su familia, una multitud formada por curiosos, políticos, científicos, profesores universitarios y artistas, dice, de lo más variopinto, se agolpaban a la puerta de su casa para darle la bienvenida y entregarle toda clase de misivas. A comienzos del 39 sus condiciones de salud empeoraron, el cáncer se había extendido y no podía operarse. Aún así continuaba recibiendo a pacientes y atendiendo personalmente la correspondencia. Le quedaba el consuelo de la lectura. El último libro que leyó completo fue La piel del Zapa de Honoré de Balzac. Dice, Max Schur, su médico desde 1939, viajó a Londres a finales de septiembre, poco después de que Europa se hubiera sumergido en un nuevo conflicto. Freud, ya al límite de sus fuerzas, le recordó que un viejo trato, y Schur cumplió con lo prometido. El 21 de aquel mes le inyectó una dosis de morfina más alta de lo normal e hizo otro tanto al día siguiente para inducirle al coma. Falleció a las 3 de la madrugada del 23 de septiembre de 1939. Aquí ya tenía 82 años. Bueno, y aquí viene la época, el mundo de contradicciones, vamos a ver si más rápidamente, arte y cultura a finales del siglo XX. Aquí está, bueno, este es otro, Gustavo Mahler, un compositor. Acá, guerra y crisis y disolución. La importancia de Freud y su método. Aquí ya empieza todo lo que es el método de Freud, el método freudiano. En el diván, la definición de lo que es la histeria, que es la asociación libre de ideas, todo esto, compromisos y resistencias, del pasado al presente, el caso de Ana O, positivo negativo, del analista al paciente, la interpretación de los sueños, el sueño, la puerta al inconsciente, y así, el simbolismo del sueño, viene así, las preguntas frecuentes, mecanismos del sueño, Freud sueña con Irma, y en otros cuadros sinópticos, la teoría general del psique, la mente como mapa, y ahí va, lapsus y actos fallidos. Está muy interesante el libro, miren más, y la letra muy clara, amor y muerte, eros y tánatos, la angustia de síntoma y señal de alarma, el yo como guardián, los mecanismos de defensa, el desarrollo de la sexualidad y el complejo de Edipo, la sexualidad en la infancia, la energía, las etapas del desarrollo de la sexualidad, el complejo de Edipo, el mito griego, aquí viene lo que es la fábula del mito, el mito al complejo, ¿verdad? Civilización y colectividad de arte, y lecturas recomendadas. Pues es un libro muy bien, y aquí nada más para terminar vamos a ver lo que dice la contraportada. Dice, nacido en el corazón del esplendoroso y contradictorio imperio austrohúngaro, testigo del ocaso de la bella época y de las masacres de la Primera Guerra Mundial, y exiliado durante sus últimos días en el Reino Unido para evitar la persecución del nacionalsocialismo. Sigmund Freud es una de las figuras más importantes del pensamiento contemporáneo. A partir de la búsqueda de nuevas terapias para las enfermedades mentales, el padre de la psicoanálisis exploró, como si de un arqueólogo se tratase, los abismos del inconsciente y la estructura de la mente. Se preguntó por la naturaleza de los sueños y los lapsos y desafió la moral de su época, interrogándose por la sexualidad y su influencia en nuestro equilibrio psíquico. Hoy su extensa producción intelectual, muy cuestionada, pero de incalculable valor científico, nos ofrece la posibilidad de acometer
una impresionante aventura cultural a través de territorios tan fascinantes como el psicoanálisis, la psicopatología, el arte, la mitología, la literatura, la historia o la sociología. Bueno, pues este es el fabuloso libro. Hay que leerlo, estudiarlo y, si es posible, pues tratar de conseguir otros libros de la misma colección. Es la colección Comprende la Psicología de Sigmund Freud. El fundador de la psicología es el número 1. Bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.